Soy el profesor Dani Rojas y estoy encargado del curso de desarrollo personal para el grado de secundaria, con el tema a tratar los derechos humanos. Hoy aprenderemos el significado de los derechos humanos, la clasificación de ellos y todas sus variantes. Empecemos. Quisiera ahora que escuches las siguientes frases. Mamá, es injusto que yo tenga que lavar los platos de la cena mientras mi hermano mira televisión. No hay derecho, mamá. Siguiente frase. ¿Por qué le compras a mi hermano un celular y a mí no? Si también soy tu hijo. No hay derecho, mamá. Siguiente frase. ¿Por qué mi hermano juega en el parque y yo no? No hay derecho, mamá. ¿Qué estás reclamando en estas frases? Justicia, la igualdad y la diversión, ¿cierto? Recuerda bien que todo derecho conlleva una responsabilidad, o sea, un deber. Si tú tienes derecho a recibir educación y tus padres te la tienen que entregar, ¿cuál sería tu deber? Estudiar. Así es, mi querido alumno, no hay otra salida. ¿Sabías que el Estado cuida tus derechos? Se encarga de protegerlos y para esto crea leyes para castigar a quien no la cumpla. Por ejemplo, a quien cometa asesinato se le castiga o se le sanciona con penas privativas entre 20 y 25 años, según se disponga. Ahora, ¿pero qué es un derecho? ¿Cuáles son esos derechos? Vamos a explicar a continuación su significado. Los derechos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna. Somos merecedores de ello por el solo hecho de existir. A continuación, explicaremos estos pequeños conceptos. Por ejemplo, ¿qué es el derecho objetivo? Explico. Es cuando la norma jurídica establece los derechos y deberes. Cuando hablamos de norma jurídica, estamos hablando de la Constitución Política del Perú o del Código Civil o el Código Penal. ¿Y qué es el derecho subjetivo? Es cuando la norma jurídica designa la facultad de hacer exigir algo que se reconoce a favor del sujeto. Ahora, el concepto de los derechos humanos tiene diferentes corrientes en su interpretación. Por ejemplo, la corriente positivista indica que los derechos surgen después de la existencia jurídica. Todos los derechos que no están en la ley no se pueden castigar al que no la cumpla porque no está escrito. Y la corriente naturalista indica que los derechos son inherentes, siendo la dignidad la principal. Los demás derechos se desprenden de ella. A continuación hablaremos de los derechos subjetivos que están escritas en nuestra Constitución. Tenemos los derechos fundamentales, los derechos sociales y económicos y los derechos políticos. Ahora, ¿qué entendemos por derechos fundamentales? Son llamados también derechos esenciales o individuales. Los demás derechos se desprenden de ellos, o sea, da origen a los demás. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Los derechos sociales y económicos se practican de forma colectiva frente al Estado para que éste proporcione adecuados servicios públicos. Por ejemplo, la salud y la educación. Y por último, los derechos políticos nos permite participar directa o indirectamente en el gobierno del Estado. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales o en los referéndum. Ahora, ¿qué es un referéndum? Es la capacidad que tiene el ciudadano para elegir o decidir si una norma jurídica es aceptada o no. Pero para ejercer estos derechos políticos
hay un requisito. ¿Cuál es? Es tener mayoría de edad, o sea, ser un ciudadano a los 18 años cumplidos. A continuación, explicaremos la clasificación de los derechos humanos. Ellos están clasificados en 3 grandes grupos: derechos de primera generación, derechos de segunda generación y derechos de tercera generación. Cada uno de estos grupos tiene características y derechos específicos. A continuación, explicaremos cada uno de ellos. Empezamos. Derechos de primera generación, también llamado derechos civiles, y su ejercicio y su goce es de carácter individual. Son los primeros en ser reconocidos por el Estado y surgen después de la Gran Revolución Francesa en el año 1789 con la toma de la Bastilla. Tenemos 2 clases de derecho: el derecho de las personas y el derecho político. En el derecho a la persona tenemos el derecho a la igualdad ante la ley y tenemos el derecho a la propiedad. Y en el derecho político tenemos el derecho a ser elegido y el derecho a formar partidos políticos. Volvemos a repetir, ¿quién se encarga de que estos derechos se cumplan? El Estado peruano a través de la Constitución y las normas establecidas. El segundo grupo pertenece a los derechos de segunda generación. Estos son reconocidos a principios del siglo XX. Tenemos los derechos económicos, es el derecho al trabajo, el derecho a las 8 horas y el derecho a la huelga. Los derechos sociales, como por ejemplo, derecho a la salud y el derecho a la seguridad social. Y los derechos culturales, tenemos, por ejemplo, el derecho a la educación gratuita de primaria y secundaria, obviamente acá en nuestro país. Y el siguiente y último grupo son los derechos de tercera generación, llamados también derechos de solidaridad. Surgen en nuestro tiempo. Complementan a los demás derechos establecidos para generar desarrollo y bienestar de los grupos sociales. Tenemos, por ejemplo, el derecho a la paz. ¿Qué tan importante es este derecho? Y el derecho a la protección del medio ambiente. Muy importantes. Bueno, que están considerados en derechos de la tercera generación. No olvidar que los derechos subjetivos establecidos en nuestra Constitución son los siguientes: los derechos fundamentales o esenciales, los derechos sociales y económicos y los derechos políticos. Y la clasificación de los derechos humanos están agrupados en 3 niveles: derechos de primera generación, derechos de segunda generación y derechos de tercera generación. Y por último, darte esta indicación: obedece a papá, obedece a mamá, recuerda que todos están en una situación de estrés y cumple con tus responsabilidades para que no haya problemas. Establece un horario de estudios. Tienes que acostumbrarte, habituarte a ser disciplinado para poder sacarle provecho a estas clases y a todos los cursos que el colegio te está brindando. Conmigo, mis queridos alumnos, hasta otra oportunidad. Saludos.